Todo empezó con una nota adhesiva. No fue una pelea, ni una confesión entre lágrimas. Solo un cuadradito amarillo pegado a mi monitor como si siempre hubiera estado ahí. «Cariño, ¿me ayudas con mi currículum esta noche? Te quiero». Dibujó un corazoncito. La noche anterior habíamos estado acurrucados en el sofá, con las piernas entrelazadas, viendo nuestra serie favorita de fondo. Se rió de algo que dije. Una risa genuina, pensé, y me besó la mejilla como si aún fuéramos nosotros, como si nada hubiera cambiado. Pero algo no encajaba, algo que aún no podía definir. ¿Sabes esa sensación de entrar en casa y sentir que algo no va bien? Nada que falte, nada roto, solo un cambio en el ambiente, una leve inquietud. Así era vivir con Hannah estos últimos meses. No podía explicarlo. Solo sabía que algo se colaba silenciosamente a mis espaldas. Y aún así, me senté a ayudarla con el currículum. Estaba buscando un nuevo puesto en su empresa, un puesto directivo, más visibilidad, mejor sueldo, más presión. Estaba orgulloso de ella. La había visto ascender desde un puesto administrativo en una empresa que apenas la mencionaba. Había logrado mucho. Así que, cuando me pidió ayuda, por supuesto que acepté. Siempre he sido el experto en palabras, licenciado en letras, redactor freelance, el aburrido pero fiable pilar de su ambición desmedida. Dale un toque especial, me dijo esa noche. Hazme sonar, no sé, como alguien con mucha garra. Sonrió. Le devolví la sonrisa. Quizás esa publicación no era solo una petición. Quizás era una invitación, una forma de reconectar. Trabajamos en ella durante horas, perfeccionamos el formato, cambiamos las palabras clave, pulimos las descripciones de los puestos hasta que sonrió radiante a la pantalla. Me besó el cuello y susurró, «Eres el mejor». Luego se fue a dormir temprano. Me quedé despierto, sin trabajar, simplemente mirando el documento. Algo en él me llamaba la atención. No era el currículum en sí, era lo que faltaba. Un vacío. 2 meses a principios de primavera en los que debería haber estado trabajando. Recordaba esos meses vívidamente porque fueron horribles. Apenas nos hablábamos. Decía que estaba agotada. Se tomó un año sabático. Se quedaba hasta tarde en yoga. Salía de excursión. Veía a viejos amigos, cosas a las que nunca me invitaba. Mis manos se cernían sobre el teclado. Pensaba en esas noches que cené sola. La mañana en que se fue sin despedirse. Pensaba en el compañero de trabajo que había conocido en una barbacoa de la empresa. Pelo engominado, 2 sonrisas amables, la forma en que su mano se demoraba en su espalda baja. Abrí su antigua copia de seguridad de iCloud. Me había dado la contraseña hacía años para que la guardara. Por si acaso me muero, bromeaba. Una parte de mí no quería mirar. La parte más inteligente miró de todos modos. Fotos, muchísimas. Ninguna mía. Habitaciones de hotel, bares en azoteas, una cabaña de fin de semana en Tahoe. Dijo que había ido con amigos de la universidad. Pero ahí estaba él, ese compañero de trabajo y otro. 3 hombres en 2 meses. La misma sonrisa burlona en su rostro en cada foto. Recuerdo parpadear mirando la pantalla, no enfadada. Todavía no. Solo estaba atónito. Me había estado engañando repetidamente, con sigilo, con hombres que se sentaban a su lado en las reuniones de personal, que brindaban conmigo en los eventos de la empresa, que sabían mi nombre. Bajó las escaleras a la mañana siguiente envuelta en una toalla, con el pelo mojado de la ducha, y me preguntó, ¿terminaste el currículum? Asentí. No podía hablar porque algo dentro de mí se había roto. No de rabia, sino de claridad. Esa noche, cuando salió a tomar algo con un mentor, hice algunos cambios. Solo una frase, en realidad, escondida al final, en letra gris pálido, debajo de habilidades, engañó a su prometido con 3 compañeros de trabajo. Dirigió iniciativas de engaño en varios trimestres. Luego la guardé y la adjunté a un nuevo correo electrónico. Asunto: actualización del equipo, materiales de promoción de Hannah. Se lo envié a toda su división, gerentes, recursos humanos, su equipo, sus rivales. Luego cerré el portátil. Me levanté y preparé la cena. No esperé las consecuencias. No hacía falta. A las 9:43 de la noche, su teléfono empezó a sonar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones de Slack. La vi recogerlo, frunciendo el ceño, la confusión transformándose en pánico. ¿Tocaste mi currículum?, preguntó con voz tensa. La miré fijamente y le dije con calma, «Me pediste ayuda». Fue entonces cuando lo comprendió.
cuando supo que todo había terminado. Me miró como si fuera un extraño. Quizás lo era, porque el hombre que ella creía que siempre soportaría la traición, el hombre que una vez la esperó con flores mientras trabajaba hasta tarde, ya no estaba, reemplazado por alguien más frío. Alguien había terminado. Abrió su portátil, leyó el correo. Se quedó boquiabierta. Dios mío, no respondí. Ya estaba terminando mis tareas y eso era solo el principio. No lloró de inmediato. Eso me sorprendió, la verdad. Esperaba el llanto desconsolado, la negación, la manipulación, la desesperación por dar lástima. Pero se quedó allí, parpadeando frente a la pantalla como si las palabras pudieran reordenarse, como si la realidad aún pudiera negociarse. Luego susurró, ¿qué hiciste? Me quedé callada, no por crueldad, sino porque no confiaba en mí misma para hablar. Había pasado meses acallando sospechas, tragándome la duda. Ahora que todo había estallado, no sabía qué saldría de mi boca. Giró el portátil hacia mí. Se lo enviaste a todo el mundo. Asentí una vez. Su voz se quebró, como un cristal roto intentando sonar intacta. Me has humillado. Y esa fue la primera vez que sentí rabia. No cuando encontré las fotos, no cuando até cabos, sino en ese momento, al oírla usar la palabra humillada, como si ella fuera la traicionada. No exploté. Solo dije, eso lo hiciste tú. Su teléfono volvió a sonar. Vi el nombre en la pantalla, Lauren K., su subordinada directa, probablemente la que querría su puesto ahora. La que antes decía que era demasiado tímida para competir. La llamada fue al buzón de voz. Luego entró otra, y otra más. Me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Ella me siguió. Esto era privado. Siseó. Esta era nuestra relación, nuestro asunto. Cruzaste una línea. Me giré. Lentamente. Cruzaste 3 oficinas. Eso la calló por un segundo. Sus hombros se desplomaron. Su voz se volvió más suave. La que usaba cuando quería recuperarme. ¿Podemos hablar de esto? Por favor, subamos. Aclarémoslo. Cometí errores. Lo sé, pero tú no puedes. Esto no puede ser el final. La miré fijamente. A esta mujer para la que solía planear aniversarios. Fines de semana sorpresa. Notas en el tablero. Sin motivo aparente. ¿Alguna vez pensaste que podíamos terminar? Pregunté. Parecía confundida. Es decir, antes de todo esto, antes de las mentiras, antes de que te entregaras a todos menos a mí, ¿alguna vez pensaste, ¿y si esto lo destroza? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había pensado en eso. En realidad, no. Su culpa no era por el dolor que había causado. Era por las consecuencias. Lo intentó de nuevo. Me sentí abrumado. Se complicó. No sabía cómo parar. Pero te quiero. No, no me quieres, la interrumpí. Tranquila. Definitiva. Amas lo que te di. Estabilidad. Apoyo incondicional. Un hogar limpio. Una pareja que siempre decía que sí. No me querías. Me usaste. Se estremeció como si la hubiera bofeteado. No levanté la voz. No le lancé nada. Pero si abrí el armario de pasillo. Saqué la bolsa de viaje que guardaba para viajar y empecé a empacar. Le temblaban las manos. ¿A dónde vas? A un lugar tranquilo. Dije. A un lugar honesto. Su fachada se resquebrajó aún más. Solo te vas. Cerré la bolsa. Ya te fuiste. Se quedó en la puerta mientras yo iba de habitación en habitación. No suplicaba, no gritaba, solo estaba atónita. Como cuando uno se da cuenta de que no tiene control. Cuando llegué a la puerta, dijo una última cosa, un susurro casi infantil. No tenías que arruinar mi carrera. Hice una pausa y me giré. Arruinaste la relación. Y con ella, tu carrera. Y con eso, salí. El aire nocturno me golpeó como un botón de reinicio. Fresco, vacío, honesto. Por primera vez en un año, no andaba con pies de plomo. No dudaba de mí misma. Simplemente respiraba. No sabía exactamente a dónde iría. Un hotel, el sofá de una amiga, algún lugar temporal. Pero sabía lo que venía después, y no implicaría mentiras, manipulación y fingir que todo estaba bien mientras me consumía por dentro. Revisé mi teléfono mientras caminaba. Ya había llegado una respuesta por correo electrónico de su jefe. Simple, brutal. Gracias por el aviso. La verdad tiene la capacidad de abrirse paso entre el ruido, y el suyo estaba a punto de hacerse muy, muy fuerte. Me alojé en un hostal barato a las afueras de la carretera. Nada glamuroso.
vasos envueltos en plástico y toallas finas. Pero tenía dos cosas que necesitaba: distancia y silencio. No más risas que no llegaran a sus ojos. No más citas nocturnas olvidadas. Ya no podía fingir que no me daba cuenta de que siempre ponía el teléfono boca abajo, con la pantalla hacia abajo. La primera mañana que desperté solo, lo sentí. Ese dolor, no ira, no arrepentimiento, solo el vacío donde antes había algo en lo que había creído, tal vez incluso necesitado. Preparé café, me senté en el pequeño balcón y vi cómo el sol se abría paso entre la niebla de octubre. Mi teléfono vibró. No era el suyo. No era el del tipo con el que me engañó. Solo mi amigo James. No hizo preguntas, solo envió un mensaje. Recibido. Estoy orgulloso de ti. Avísame cuando quieras tomar una cerveza. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba eso. De vuelta a casa, o mejor dicho, al lugar que solía llamar hogar, las consecuencias aún se sentían. Una amiga de su empresa me contó que Recursos Humanos había iniciado una investigación ética interna. Resulta que cuando 3 compañeros de trabajo están involucrados en una relación amorosa con una sola persona, uno de ellos su subordinado directo, la cosa no queda bien ante la junta directiva. Intentó alegar que era una difamación y que yo lo había fingido, pero las capturas de pantalla no mienten. Los metadatos no mienten. Su propio calendario no mentía. El currículum que envié no estaba alterado más allá de esa línea, pero fue suficiente. Suficiente para generar preguntas. Suficiente para que la empresa congelara su ascenso. Suficiente para que al menos uno de sus socios confesara durante una entrevista interna. Uno de ellos, Derek, el casado, fue suspendido. Otro fue reasignado. El tercero, despedido discretamente. Le pidieron que se tomara un tiempo libre mientras evaluaban los siguientes pasos. No sonreí al enterarme. No celebré ni publiqué tweets crípticos. Simplemente asentí. Las acciones tienen repercusiones. Algunas tardan en llegar a la orilla. Una semana después de mi partida, apareció en el hotel. Estaba abajo buscando hielo cuando la vi a través de las puertas de cristal. Sin maquillaje, con la sudadera medio desabrochada, como si se hubiera arreglado a toda prisa presa del pánico. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí. No sé por qué. Quizás una parte de mí necesitaba escuchar la verdad que ella creía poder ofrecerme. Nos sentamos en un banco afuera. Una familia pasó con un Golden Retriever. El mundo seguía girando. Lo perdí todo, dijo con voz apagada. No lo perdiste, respondí. Lo regalaste. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no la consolé. No por rencor, sino por claridad. Su dolor ya no me pertenecía. Creí que podía controlarlo, dijo. Las mentiras, las excusas. Me dije a mí misma que no significaba nada. Entonces, ¿por qué ocultarlo? Me miró como si no tuviera respuesta, porque no la tenía. La dejé en silencio. Eso era algo que había aprendido. No tienes que llenar todos los vacíos. A veces, el silencio es lo más honesto que puedes ofrecer. Sé que nunca me perdonarás, susurró. Y aquí está el detalle. No supe cómo responderle porque el perdón, tal como ella lo entendía, estaba descartado. Pero no guardaba rencor. No, dije que no lo olvidaría. Pero no estoy aquí para castigarte. Me miró, luego me miró fijamente. Solo quería importar, le dijo a alguien. Me puse de pie y cargué mi bolso al hombro. Sí, querías, pero no lo valoraste. Empezó a llorar. Me alejé. No estaba enfadada, no me sentía victoriosa, simplemente libre. En los meses siguientes, reconstruí mi apartamento, establecí nuevas rutinas. Retomé la fotografía. Comencé a trabajar como freelance más en serio. Escribí una entrada a mi blog sobre el engaño de forma anónima. Se hizo viral. La gente conectó con ella. No por el drama, sino por la silenciosa verdad que encierra. Que la traición no siempre llega con una explosión. A veces es un susurro, un patrón, una erosión lenta. Y cuando me preguntaban qué había pasado con ella, no daba detalles. Solo decía que me había pedido que la ayudara a contar su historia. Así que lo hice. Y dejé que se lo preguntaran. Dejé que el silencio hablara. Porque al final, lo más fuerte que he dicho jamás fue la verdad.